Más de 4 años yendo al gimnasio, comiendo saludable, invirtiendo cantidad de plata en suplementos, pero sintiendo que todo ese esfuerzo se veía así de reflejado en su físico. Ese es el caso de Brian. Tiene 28 años, es policía y llegó a mí frustrado de que todo el esfuerzo que él ponía, tanto en el gimnasio y en las comidas, no se veía reflejado en su cuerpo. Cuando hicimos la llamada inicial me di cuenta al toque de que a Brian no le faltaban ni ganas de ir al gimnasio ni ganas de comer bien. A Brian lo que le faltaba era una estrategia que ordene todo ese esfuerzo para llevarlo a un objetivo concreto. Y eso fue lo que hicimos en el método. Armar una estrategia que le permita, incluso entrenando menos que antes, porque él iba entre 4 o 5 veces por semana y estaba alrededor de 2 horas en el gimnasio. Entonces, entrenando menos que antes, conseguimos en menos de 3 meses lo que Brian no pudo conseguir en años. Y eso fue posible gracias a tener una estructura con un paso a paso que nos dio claridad durante todo el proceso. Lo que vas a ver ahora es cómo Brian cuenta su experiencia dentro del método, sus frustraciones de haber probado millones de cosas para buscar progresar y no poder, y qué es lo que él valora tanto del método. Por eso te dejo con su llamada de consolidación para que el mismo Brian te cuente cómo él vivió el método por dentro. ¿Querés contarme un poquito quién sos, a qué te dedicas y cuál era tu problema o qué te motivó a entrar al método? Bueno, yo soy Brian, trabajo de policía y lo que me motivó es ver lo que compartías, digamos, de personas, como el proceso de personas y los resultados que tenían. Y yo ya venía probando con nutricionistas, con entrenadores, y como que no daban las teclas, ¿viste? No me sentía conforme, ni con los resultados, ni con el proceso tampoco, porque, por ejemplo, con la alimentación, en vez de avanzar, yo sentía que retrocedía al verme al espejo también, o en la balanza, y en el entrenamiento también, como que iba y entrenaba mucho tiempo, y le dedicaba muchas horas, digamos, en la semana, para no ver tampoco el resultado, ¿entendés? Porque si yo hubiera resultado o avance, como que te motiva, es una retroalimentación, ¿viste? Pero como no sentía eso, bueno, eso es también lo que me llevó A entrar a con el método. exactamente, Vos tenés 27, 27, 28, 28, ahora se puede. es Sí. verdad, 28. ¿Desde los cuántos años más o menos que vas al gimnasio o que ibas al gimnasio? Uy, yo hace como 3 o 4 años fácil, Bien. hace bastante. En esos 3 o 4 años, algo que vos me dijiste en la primera llamada era eso Sí. justamente, que sentías que le dedicabas mucho tiempo y lo que te retribuía no era nada en comparación a lo que le dedicabas. ¿Te acordás cuántas horas por día y cuántos días le dedicabas al gimnasio? Y yo iba por semana, si podía ir 4 veces, iba 4 veces por el tema del trabajo. Y las horas que iba eran 2 horas, 2 horas y a veces se me iba un poco más. Era un montón. Sí, sí, bastante. ¿Y ahora cuánto tiempo le estamos dedicando? Y ahora le estamos dedicando 1 hora por ahí. Una Sí, hora. 1 hora Y 3 días a la semana. y 3 días a la semana. Exactamente. No lo mencioné, pero es verdad. Cabe destacar 3 días a la semana. Al principio como que había un poco de dudas de eso, ¿viste? De entrenar un poco menos o de hacer algo distinto a lo que venías haciendo. Claro, porque uno viene con el chip ese de entrenar más o comer más. Son cosas que también fuimos trabajando acá también, que no es solamente ir a entrenar o comer. Totalmente. Hay muchas. Bueno, en tu caso, fíjate que nosotros lo que hicimos fue una recomposición corporal. O sea, perdimos 6 kilos de grasa y a la vez subimos músculo. ¿Cómo te has sentido durante todo el proceso respecto a tu físico o a la evolución que has tenido? Eh, yo entré ya te digo, con esa mentalidad de que venía de comer más, de entrenar más, y fue como disruptivo para mí de tener que cambiar también ese patrón de pensamiento, pero me sentí cómodo y bien, porque una por los resultados, otra por la claridad que vos me dabas, digamos, y que veía que se iba cumpliendo. Bien, Entonces eso como que lo fui llevando y me sirvió un montón. Y me sirve, hoy me veo al espejo y me gusta. Y voy a entrenar y me gusta también, claro. porque sé que entreno con intención y que cuenta, digamos. No sé cómo explicarlo. Totalmente, sí, 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 sí. De hecho, uno de tus principales miedos cuando hicimos la primera llamada, que creo que la tengo grabada, si la tengo grabada voy a estar dejando después algún clip, pero era el Sí, miedo a perder músculo, ¿te acordás? sí, Por perder grasa que se te lleve músculo. Y terminó pasando todo lo contrario. sí, Algo sí, sí. algo que vos mencionás es el tema de entrenar con una intención.
¿Qué sentís que por ahí diferencia a lo que es una rutina clásica, de las rutinas que te venden de toda la vida, a lo que es la rutina del método como tal? Claro, como que el entrenamiento como que se aprovecha más y es más con intención, más enfocado y se aprovecha más el tiempo que voy a entrenar. ¿Sentís Es, que llevar registro marca la diferencia? sí, registro, sí. Yo creo que una de las principales herramientas que hemos tenido a lo largo de este proceso ha sido eso, registrar cuántos kilos movemos, cómo lo estamos moviendo, y esa progresión semana a semana fue lo que también te llevó a vos a entrenar cada vez mejor. Porque fíjate que Claro, haciendo la mitad que antes, estás teniendo el doble de resultado. Vos me mencionaste en un momento de que habías probado otras cosas antes. ¿Qué sí. era eso particularmente que habías probado? Eh, no sé, pero como suplementación o... Sí, como que No, cuando no, buscabas cambiar tu físico, venías de probar cosas que no te habían funcionado, o probar con gente o con no. dietas. ¿Qué era eso que Claro. habías probado? Bueno, probé con personal trainer, probé con nutricionista, también a la par usaba suplementación, digamos, o sea, creatina, proteína, o sea, y gastaba bastante plata también. Y como que sentía que no, que nada, ¿viste? Que quedaba en la nada. Al contrario, como que no avanzaba. Ujú. Y hubo un momento, por ahí tenés que hacer memoria, pero ¿hubo algún momento en el que vos digas, che, el método está funcionando? ¿O hubo algún cambio, el primer cambio que te acuerdes? Del método, Sí. eh, por ahí para mí el cambio más fuerte fue el mental, digamos, con lo visual. ¿En qué Eh, sentido? lo mental con el chip ese que venía, de comer más, eh, estar muchas horas entrenando, y yo ver que vos me ofrecías algo distinto, digamos, y que cumplía, y que iba cumpliendo y iba funcionando, como que me hizo un cambio mental, no sé cómo explicar. Sí, sí. Ese fue para mí el primer cambio grande, y aparte del físico también, ver los cortes, ir ganando masa muscular, eh, El, esos ca- fueron los cambios. el cambio de entender que no siempre más es mejor. Claro, ese cambio de perspectiva, ¿viste? Exactamente, es un cambio de perspectiva. Y además de lo que es físico, que esto creo que nunca lo hablamos, pero además de lo estético, de lo que vemos en el cambio físico, que está recontra la vista, ¿hubo algún Sí. otro cambio más interno, como por ejemplo esto que me decís de la mentalidad, o respecto por ahí a la energía, cosas así? ¿Sentís que cambió? Sí, en rendimiento rindo un montón, también en rendimiento, por ahí hablar más las cosas porque tenemos que estar en contacto también. Yo no soy una persona que por ahí expresa mucho, le cuesta expresar, y al estar en contacto, contarte, digamos, o si me surge alguna duda, comentarte, también eso es algo que hemos trabajado y que hemos avanzado. Eh, sí, 100%. esas cosas. 100%, sí, 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 sí. Y bueno, eso es otra cosa, ¿viste? De que mucha gente cree que es una rutina, una dieta y ya está. Cumplí con eso, Sí. ¿viste? Eh, si vos tuvieses que explicarle por ahí a alguien que jamás estuvo en el método, ¿por qué es algo integral? ¿Por qué es distinto a solamente una rutina o una dieta? ¿Qué sentís que marca la diferencia en lo que es el método al resto de cosas que se ven por ahí? Y lo que yo podría decir es que no es saber combinar todos esos factores, porque no es solo un factor, como yo lo he vivido, digamos, no es solo un factor, experimentando tantas cosas y no teniendo resultados, es saber combinar todos esos factores y que sea beneficioso, que sea productivo, digamos. Encima, en el tiempo, en la alimentación y en el entrenamiento, o sea, son muchos factores. No solamente eso, y también otras cosas externas también, como la comunicación, ¿cómo se llama? Documentación. O sea, es saber encajar todo eso y que lo que tiene el método que lo encaja bien y lo lleva, hace que funcione. Claro, Y de una manera llevadera también. exactamente. Es un combo integral, básicamente, de todos los factores que pueden Sí, estar relacionados a la pérdida de grasa. Algo que me gustaría que comentes es el tema de las comidas, porque nunca dejaste sí. de comer asado, pizza, torta, helados. ¿Cómo te has sentido con el tema de las comidas? No, me he sentido bien, me he sentido bien, más con la alimentación que tenemos, es como que sacia esa, y te saca, digamos, te saca. No te dan ganas de irte de la dieta o de excederte cuando te da un permitido, pero porque ya lo venís controlando y lo trabajás todos los días, en todas las comidas, digamos. Claro. Fíjate que Ok, nosotros comemos dulce de leche todos los días. claro, por eso mismo, justo te iba a comentar. Es como que el dulce de leche se hacía esa parte de querer comer algo dulce, a mí antes me pasaba. Comía bien toda la semana, comía bien, por así decirlo.
Y después cuando me daba un permitido, claro, yo compraba factura, que es algo que me gusta comer, y me iba al extremo, ¿entendés? O por ahí arrancaba en la semana también, pero porque no, ahora todos los días como dulce de leche, como que calma esa sensación de querer comer dulce. Además, así como entrenamos con intención o como entrenamos con estructura, también comes con estructura. Obviamente. Sí, sí. Cuando vos estás desorganizado, comer un poco más, un poco menos, comer mejor, comer peor, es como que te da igual. Sí. Sí, o también pasa que si no lo llevas en cuenta, es más fácil mentirte y irte al otro extremo, ¿viste? Totalmente, totalmente. Yo siento que en tu caso particular, el tema de por ahí la ansiedad con la comida en el sentido de, bueno, tengo, no sé, una factura, me como una docena, o tengo un helado, me como un kilo, siento que eso ha mejorado y lo has superado básicamente, un montonazo. Sí, sí, sí. Hoy no tengo como algo que me limita, digamos. No, la verdad que lo llevo bien. Totalmente, totalmente. Lo supiste integrar a tu día a día, Es- básicamente. sí. Y no sé si antes te pasaba, esto nunca lo hablamos, pero cuando pasa eso, de que por ahí en la semana venís así y el fin de desbarranca, sentís que tenés esa sensación por ahí de que no te llenas nunca, o de que estás lleno pero querés seguir comiendo porque es algo que te privás. No sé si eso te pasaba. Me pasaba que cuando comía digo, bueno, un permitido. Y capaz que digo, como es el permitido, me comía más de lo que podría haber comido, digamos. Eso Aprovechás sí, como la vida. exactamente, eso me pasaba. Totalmente, totalmente. Así que bueno, yo creo que la parte de nutrición siempre ha estado de 10 y lo supimos integrar muy bien también. Te quería hacer una pregunta respecto al método como tal, a las revisiones semanales, que yo sé que es algo que vos valorás mucho. Sí. Si tuvieses que explicar a alguien que jamás entró al método qué es una revisión semanal, por ejemplo, ¿cómo lo describirías? Y yo lo describiría como el norte, ¿viste? Por ahí uno se le pasa de vista no estar acostumbrado o no llevar una revisión, se le pasa de vista muchos progresos que me ha pasado y te lo he comentado que lo resaltás cuando haces la revisión. Entonces te da como una retroalimentación de decir, estoy haciendo las cosas bien, voy a seguir haciendo las cosas bien. Y después la otra semana, de vuelta lo mismo y sentir que avanzás gracias a la revisión, digamos, de que resaltás esos detalles y los avances. Eh, es como un norte que va marcando cada semana para seguir haciendo las cosas bien. Tal cual. Es muy fácil a veces que por pequeñitas cosas uno se amargue o sentís que la cagaste, cosas así. Y yo creo que las revisiones te han aportado mucha claridad también y te han mantenido Sí. motivado en todo el trimestre. Y respecto a eso, bueno, te quería preguntar por ahí a vos, ¿qué es lo que más valorás o qué es lo que más te gusta del método como tal? Del método es cómo encaja todas las partes y la base llevadero, práctico y no pesado, digamos. O sea, no es una carga de, tengo que cumplir con la alimentación o el entrenamiento, o sacar la foto o documental. O sea, no es pesado. Y, y también es que lo vas viendo progreso. Eh, ¿Tuviste dudas eh, en algún momento? sí, sí tuve dudas, digamos, con respecto al físico, de lo que yo entré queriendo, digamos, o sea, con la perspectiva que yo entré y con lo que después se fue dando y lo que vos me habías dicho al principio de la llamada también. Que yo entré con la perspectiva de hacer un volumen directamente y vos resaltaste, está más para una recomposición corporal y bueno, lo acepté, pero después me fuiste dando claridad, digamos. Y eso para mí sumó un montón. Bien. ¿No te sentiste nunca perdido o sin dirección, digamos? No, para nada. Eso sí que no. No porque cualquier consulta o duda vos me la aclarabas. Bien. ¿Con el acompañamiento en general o sí, con la diaria, con hablar diariamente? ¿Cómo te has sentido con eso? No, bien, bien. Por ahí no soy de hablar mucho, como lo decía, pero cualquier duda, consulta o comunicación que surgía, la resolvíamos enseguida. Eso, la verdad que cabe destacar porque por ahí, si te surge una duda, yo a mí me pasaba antes que iba al nutricionista y lo veía 10 minutos encima al nutricionista, ¿qué duda iba a poder resolver? O si pasaba, capaz que salía el nutricionista, me agarraba la duda ahí de algo, tenía que esperar 2 semanas para resolverlo. Eso para mí es un montón, de que en el momento la podemos resolver o en el día. Si tenemos que esperar 2 semanas para hacer algún ajuste o sacarte una duda, Sí, te roba mucho tiempo. Yo valoro mucho eso también. va a ser Valoro el pesado. O tiempo. sea, olvídate, olvídate. Sí, sí, De hecho, yo sí. creo que en tu caso, bueno, fíjate que también uno de tus objetivos principales fue, o que yo te comenté, que te dije, no solamente, el objetivo no es solamente tener un cambio físico, es que vos entiendas el porqué de cada decisión. ¿Vos sentís que, Sí. además del cambio, que eso se ve, te llevas aprendizaje, tanto nutricional o como de entrenamiento?
Sí, sí, por las explicaciones que me das de cuando haces un ajuste, un cambio, una modificación, las explicaciones me sirven un montón. Como, como te decía, la última modificación que hicimos, a mí me sirvió un montón la explicación porque yo ya, cuando estaba viendo la revisión, ya me surgía la duda, digo, decir que me la está resolviendo en este momento porque me iba a surgir igual. Claro. Y me quedé muy claro también y para seguir haciendo las cosas y seguir con claridad, digamos. Eso es, sí, yo me llevo un montón de cosas aprendidas. Excelente, excelente. Bueno, eso es muy bueno, porque también es lo que te permite que si en un futuro vos querés seguir por tu cuenta, por ejemplo ahora, con una etapa de ganancia de masa muscular, querés seguir por tu cuenta, tenés las bases. No es solo que Claro, te dejo la planilla y todo eso, sino que también te llevas conocimiento para aplicar. Y además te va a quedar en sí, contacto conmigo siempre, así que por eso no creo que sí. estamos bien. Y como última preguntita, me gustaría hacerte dos preguntas. Primero, ¿qué le dirías al Brian de hace 3 meses atrás, que todavía no había entrado al método? Y que entre lo antes posible, ¿por qué? Porque yo, por la experiencia que tengo, digamos, y lo que pasé de estar 3 o 4 años haciendo cosas y no llegar a ningún lado, hoy valoro mucho el tiempo y el tiempo bien invertido, porque no se recupera. Entonces yo veo que en estos 3 meses avancé un montón y lo que yo querría es haber entrado antes, ¿entendés? Eso Totalmente, es lo totalmente. fue el El tiempo, valorás el tiempo, tiempo. Sí. 100%. Y ahora te voy a preguntar, que también quizás la respuesta sea un poquito similar, para por ahí otro hombre de 30, 40 años capaz que nos está viendo del otro lado y está por ahí dudando de arrancar con el método. ¿Vos qué le dirías a esa persona? Bueno, yo le diría en base a lo que cómo entré yo entré dudando también. Yo entré con una idea que era hacer volumen directamente y empezamos con algo totalmente distinto a lo que yo quería. Y aún así confié por los resultados que ibas compartiendo y por la claridad que me diste cuando hablamos, digamos. Entonces yo le diría que confíe, que sos una persona dedicada, porque es así, sos dedicada, que está comprometido, se nota con el trabajo que haces y que confíe y que no pierda más tiempo. Bueno, muchas gracias por eso. Fíjate que yo creo que algo fundamental para que alguien tenga confianza a la hora, por ejemplo, de agarrar a un entrenador, es no el físico de quien te prepara, porque un físico lo puedes tener por genética, ¿viste? Si estás grande, si estás flaco, la verdad que no mueve mucho, pero algo que hago con todos y que con vos lo hicimos desde el día uno fue dejar documentado todo tu proceso, ¿te acordás? Claro, Desde el video sí, que te mandé de bienvenida, las revisiones, cómo iba evolucionando el físico. Yo siento que haber dejado documentado todo eso también le da un plus a lo que es tu proceso, porque lo fuimos mostrando sí, en tiempo real. claro, le da credibilidad, digamos. Eso es muy importante, que te genera confianza, es así. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, ahora nos queda una semanita y media más para completar las Sí. 12 y te voy a regalar la semana 13 también. Eso no te lo había dicho. Gracias. Y bueno, a encarar una etapa de volumen, a encarar una etapa de ganancia de masa muscular, puramente. Sí, 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 re contento porque por las bases, ¿no? Con las que arranqué. Estás muy bien para arrancar, estás muy bien. Mirá, yo acá, bueno, tengo como te mostré la compu, con lo que es el antes y el después y el gráfico de tu peso. Si querés, para terminar la llamada, metemos una fotito así y la subimos Dale, para dejar sí, 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 para de bíceps. dale. Veo, muchísimas gracias por la llamada. Buenísimo, muchas gracias.